varios, en el pasado habíamos discutido varios temas de meditación, estudiamos varios de ellos, de los 38 que recomienda el Buda. Principalmente, si mi memoria no me falla, hace algún tiempo ya revisamos algunas de las recolecciones o remembranzas, el Buda, Dhamma, Sangha, la liberalidad o generosidad, los devas, creo que también tocamos la muerte, en fin, hubo una temporadita ahí que nos abocamos a revisar todos esos métodos de meditación, y pues ahora con lo que sugiere Miguel, en cierta forma estamos retomando lo que no se había completado, ¿no? Porque nunca hablamos de casinas, y como ustedes saben, las casinas es un tema eh, importante y amplio que es tratado desde los suttas. Ya las casinas son mencionadas en los suttas. Desgraciadamente, cuando uno revisa los suttas, no hay mucho detalle acerca de la práctica de casina. Entonces, por esa razón, en forma natural, posteriormente surgieron toda la literatura de los comentarios, a pesar de que tanto el Vimuttimagga como el Visuddhimagga se consideran como parte del canon, son digamos, un estrato ya muy posterior digamos, al cuerpo inicial del canon, ¿no? Por ejemplo, nunca fueron recitados en el primer, ¿cómo se dice? En el primer congreso o reunión que tuvo la Sangha para revisar el Dhamma y el Vinaya, ¿no? Sino que surgió algunos siglos después. Primero surgió el Vimuttimagga y posteriormente con Buddhaghosa el Visuddhimagga. Y en esos dos tratados es en donde uno encuentra las descripciones de cómo hacer la meditación de casinas, ¿no? Ahora, los dos tratados difieren un poco, yo pienso, en su, en su tono, sobre todo, ¿no? Es muy curioso, el Vimuttimagga se considera que fue escrito por un arahant. Entonces, y mientras que Buddhaghosa no se reconoce como un arahant, fue un gran escolástico, un gran comentador, un gran recopilador, un experto en el Pali, etcétera. Es decir, fue todo un líder, todo una figura de muchísimo peso, ¿no? Históricamente, pero no era un arahant. Y en cierta forma, si uno lee las dos obras, y sobre todo si uno, por ejemplo, lee el tema de Casina, uno acaba con una impresión de que, bueno, es como si el Vimuttimagga hablara un poquito más con conocimiento, por decirlo así. No, mi intención no es degradar o menospreciar el Visuddhimagga de ninguna forma, simplemente digo que hay dos tonos diferentes en la enseñanza, en la exposición del Dhamma. Y cuando se trata ya de práctica, sobre todo meditativa, prefiero acudir al Vimuttimagga, ¿no? En fin, entonces, por esa razón les envié ese material. Como ven, es una cuestión un tanto compleja porque son muchos los temas que van de alguna forma asociados, ¿no? Por ejemplo, en ese capítulo que les envié se habla de los impedimentos, eh, se hablan de diferentes cosas, se habla de llana, por ejemplo, bastante se habla de llana, y en cuanto a la casina específicamente, eh, trata la casina de la tierra. Y básicamente eso es todo, no va más allá. Y uno debe considerar que, bueno, está exponiendo los principios generales,
de la práctica con Kasina, ese capítulo. Y ya posteriormente el Visuddhimagga, ese sí aborda ya específicamente las diferentes casinas, ¿no? Las casinas de colores, los elementos, la casina de la luz, etcétera, ¿no? Entonces, pero el principio es ese, ¿no? Está descrito en el Vimuttimagga y es simplemente un recurso para, para la práctica de la concentración. Esa es la principal virtud de la casina. Ahora, la casina no es para todo el mundo, no es como cualquier otro método de meditación, no es para todo el mundo. Por ejemplo, uno no recomendaría la recolección del Buda, Dhamma y Sangha para una persona que es muy racional, que no va por la fe, ¿sí? Esa persona requiere de otro tipo de práctica meditativa, ¿no? Por ejemplo, el análisis de los elementos, por decir algo, ¿no? Entonces, lo mismo, la casina, yo diría que y no soy un experto, como les dije la vez pasada, lo practiqué con asiduidad como 3 años, pero eso no me hace un experto. Y sin embargo, lo que sí puedo decir es que es adecuada para esas personas que tienen cierta capacidad visual, es decir, son gentes muy visuales, ¿no? Se sitúan muy bien en cuestiones espaciales, ¿no? Gentes como los arquitectos, los ingenieros, por ejemplo, tienen esa facilidad, ¿no? De poder proyectar imágenes mentalmente en el espacio y eso de alguna forma les facilita a esas personas la práctica de la casina, porque es una cuestión netamente visual. Entonces, para ese tipo de persona, el método puede ser adecuado, ¿no? Ahora ya en particular, como lo dicen los tratados, sobre todo el Visuddhimagga habla de la adecuación del tipo de casina de acuerdo con el temperamento del individuo, ¿no? Entonces por ejemplo, para una persona que es letárgica, la, la, casina, la casina amarilla y la roja son energizantes, entonces eso permite que la persona desarrolle la facultad del esfuerzo, de la energía, ¿no? Entonces, una persona que es un tanto nerviosa, agitada, la casina azul es muy calmante, entonces es muy adecuada, ¿no? El texto dice que la casina blanca sirve para básicamente todos los temperamentos y así, ¿no? Entonces, en, en el escrito que les envié también, eh, que escribí hace muchos años, eh, eh, bueno, ahí les digo, hay varias cosas que menciono, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que creo que es importante mencionar aquí, porque esto es nada más un comentario así rápido, superficial de la práctica, ¿no? En una sesión hacemos eso, ¿no? Creo que tal vez muchas veces el texto o los textos, y sobre todo el que escribí yo, pudiera ser un poco confuso y quiero aclarar algunos aspectos. El primero es que hay que distinguir muy bien eh, a lo que nos referimos, sobre todo cuando hablamos de cosas como imagen o signo, ¿no? Porque hay una pequeña terminología ahí que se está usando y es importante distinguir, ¿no? Ahora, otra cosa es que, ese es un punto, eh, por ejemplo, para aclararlo rápidamente, lo primero es entender lo que es el signo de trabajo. El signo de trabajo es meramente la figura, digamos, en el caso de la casina colorida, es la figura de color que tenemos físicamente enfrente, con la que hacemos la meditación. Después viene lo que yo llamo la, la imagen retinal. La imagen retinal la llamo así porque es un fenómeno fisiológico.
Es decir, uno se queda viendo a la casina durante un cierto tiempo y el ver fijamente ese objeto tan definido genera una impresión en la retina, de tal forma que cuando uno descansa y cierra los ojos, uno ve una imagen, ¿no? Con los ojos cerrados, que es vamos a llamarle el negativo de la imagen de trabajo, del signo de trabajo. Entonces, esa es la llamada, lo que yo llamo la imagen retinal, y es una cuestión que de hecho se incorpora a la práctica. Esa lo menciono yo en el pequeño artículo. Les digo que ese fenómeno de la también a veces le llamo contraimagen, es útil, ya que aquí lo importante es que uno se está centrando en la imagen colorida, digamos, en un círculo de algún color, y en un momento dado uno tiene que descansar la vista, cierra los ojos, pero eso no quiere decir que uno cesa de meditar. Es decir, en el momento en que uno cierra los ojos, uno toma el objeto de la imagen retinal, que es el negativo, por decirlo así, eh, y uno continúa concentrándose en esa figura. Ahora, por una cuestión fisiológica, esa imagen se va desvaneciendo, pierde fuerza, pierde definición, ¿sí? Hasta el punto en que prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, antes de que desaparece la imagen, uno abre los ojos nuevamente y vuelve a centrar la atención. Y uno repite este proceso, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo. Ahora, posteriormente, eh, posteriormente, ahora, cuando digo posteriormente, es que aquí también hay que calificar bien las cosas. Cuando digo posteriormente, me refiero no en una sesión. Esta práctica de la casina es una cuestión que toma tiempo. Uno no, como cualquier otra meditación, como la meditación en la respiración. No puede uno lograr eh, concentración de acceso, por ejemplo, en la primera sesión, no. A lo mejor uno logra concentración de acceso después de años de estar practicando. Y lo mismo sucede con la casina. No porque se facilite para algunas personas, quiere decir que el desarrollo va a ser muy rápido, ¿no? Toma mucho tiempo, toma un poco de prueba y error, eh, es una cosa que se experimenta, no hay una cantidad de libros o de pláticas, por más pláticas o libros que leamos, nunca va a ser lo mismo que hacer la práctica directamente. Y sobre todo, en cuestión de meditación, las palabras son muy limitadas. Todo lo que describe cuestiones de meditación, mientras más profunda sea esa meditación, las palabras valen menos. Son guías imperfectas, ¿sí? Para tratar de describir el mundo interno de la meditación. Pero bueno, aquí yo estoy tratando de darles un resumen, así como si dijéramos, bueno, lo que uno aprende de las casinas en 5 años, ¿no? Bien, cuando uno continúa en esa práctica y uno continúa sosteniendo la vista, eh, ahí hago aclaraciones, por ejemplo, de que es importante, yo encontré por experiencia nuevamente, que era muy útil utilizar gotas con gel para ponerlas en los ojos y poder mantener los ojos abiertos sin parpadear demasiado, porque llega un momento de la práctica que se hace tan, digamos, tan sutil o refinada que inclusive el parpadeo del ojo es algo que se considera un impedimento, por decirlo así. ¿Sí? Y cuando llega uno a este punto, uno llega a este punto cuando uno ha visto tanto tiempo en una sesión, en una sentada, uno, digamos, 1 hora, uno está viendo la casina, llega un momento que la imagen en la retina, de hecho, se va a superponer con la percepción
de la imagen de trabajo. Cuando eso sucede, entonces hay una neutralización de las dos imágenes. Entonces, si estoy viendo la casina amarilla, digamos, la imagen retinal se muestra como azul índigo o morado, ¿sí? Por decirlo así. Y cuando he visto suficiente tiempo en forma fija esa casina física, llega un momento en que se está formando la impresión retinal y esa misma visualmente se proyecta sobre la imagen física y al hacerlo hay una neutralización. Entonces, esa neutralización del amarillo con el morado, por decirlo así, acaba dándonos un círculo negro. Y entonces viene ahí como si fuera un eclipse de sol o un eclipse de luna, una cosa así. Se eclipsa la imagen y eso ya es una indicación. Cuando eso sucede, es una indicación de que la persona realmente ha desarrollado la concentración en un grado muy, muy alto, ¿sí? Toma tiempo, tal vez semanas, meses, para llegar a eso. Y, y cuando eso sucede, entonces uno está ya relativamente cerca de lograr lo que se llama el Pativaga Nimitta, la imagen de contraparte, que es cuando se presenta esa negrura, digamos, esa cancelación, por llamarlo así, si uno persiste en la percepción, entonces esta en un momento dado se torna, en el momento en que surge la concentración de acceso, esa imagen se torna brillante, como lo describe el Visuddhimagga, es brillante como la luna o como el sol en un día nublado. A través de las nubes uno ve el disco del sol, brillante, claro y muy definido, y eso marca la concentración de acceso. Entonces, ese es el punto realmente en donde... Ajá, adelante, Edgardo. Edgardo. Pero, Miguel, lo que pasa es que tú no ves las manos levantadas nuestras, ¿no? No la Sí, ves. no las veo. Claro. Bueno, tengo tres preguntas que me interesan mucho. No sé si tú querías... levanté la mano para ver si es que me veías o no, pero si tú quieres terminar de cerrar esto que estabas diciendo, Mira, o... básicamente ahí concluyo la descripción súper comprimida de la fenomenología de la experiencia con Casina. Esto que acabo de decir, como digo, puede ser unos 5 años, 3 años comprimidos en nada, ¿no? Entonces, pero creo que si alguien en un momento dado quiere practicar Casina, que estén sobre aviso, ¿no? Es una cuestión por etapas, que no es fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no piensen que es una cosa que nada más puede uno tomar así y ya, ¿no? Ok, y entonces ya concluyo yo con eso. Entonces, adelante, Edgar. Bueno, yo voy a tratar de integrar las cuatro preguntas en una sola para no ser interrumpir mucho, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esto que tú acabas de mencionar por último, a mí me sucede que tengo la facilidad de expresarme mejor gráficamente que verbalmente. Entonces tengo una relación con el gráfico, yo me entiendo muy bien el gráfico y me expreso muy bien a través del gráfico, cosa que de repente sintetizo muy bien. Sin embargo, me cuesta mucho más cuando trato de hacerlo de forma verbal, ¿no? Ya sea para preguntar o para explicar. Entonces, a mí la cuestión gráfica siempre me ha eh, este, atrapado bastante mi interés para varios usos. Ahora, en este caso, el tema de la casina, a mí me interesa que pudiera ser la casina, pudiera ser otro objeto, ¿no? Pero me interesa investigar un poco este objeto porque yo siento que la respiración todavía se me escapa mucho, ¿no?
sea, no logro un dominio, creo yo, porque no sé qué pasa en la mente de los demás, digo, pero en mi mente yo creo que todavía se me escapa un poco tengo contacto, por supuesto que tengo un contacto con la respiración bastante amigable y de buen manejo, pero tal vez son expectativas o una imaginación que siento que necesito trabajar más a fondo y que la respiración no estoy sabiendo utilizarla o no estoy relacionándome profundamente. Entonces, todas las casinas me ha interesado. Ahora, hay 3 puntos. Por ejemplo, uno que tú mencionabas, que es el conocimiento del temperamento para no estar perdiendo el tiempo en esfuerzos que de repente puede estar unos años con una casina que no sirve, ¿no? Eso me parece que sería interesante también en algún momento encontrar las claves para autorreconocer nuestro temperamento, porque yo estuve leyendo el Sudimaga en relación a eso, pero claro, hace una descripción, uno como que puede apreciar el temperamento de los seres fuera de uno, pero después cuando tienes que hacer el análisis propio, ahí cuesta un poco más. Entonces, primer tema. Segundo es, yo estuve experimentando con casinas, que tú en una ocasión, no recuerdo en qué ocasión compartiste los documentos de las casinas, o yo te los pedí, yo los imprimí, estuve probando. La casina roja me funcionó un poco, es decir, me funcionó en cuanto a la retención, ¿no? Pero descubrí esta fijación retinal que tú mencionas a través más de la luz que del color. Entonces me compré, que no, lo hice un par de veces, pero no intensifiqué en la práctica. Me compré un LED que es un plafón pequeñito, así, ¿no? Con un regulador de intensidad. Entonces eso en la oscuridad, la fijación en la retina de eso es rapidísimo. O sea, es muy rápido, no necesita, por eso que tú acabas de decir, porque se seca, los ojos se secan, ¿no? Así es. Entonces, es muy rápido y ahora, el trabajo más intermitente, ¿no? No es tan prolongado, sino que uno fija y cierra. Ahora, después paré con eso porque me dio temor, ¿no? Por algunas cosas que yo he leído, sobre todo creo que este artículo tú ya me lo habías pasado, lo habías compartido en otra ocasión, porque el Mutimaga no lo leí. Cuando vi que era solo casina de tierra, me paré y me dediqué a leer el artículo tuyo. Tú haces menciones sobre eso, ¿no? Sobre la dificultad a veces que se presenta con la falta de un guía que sepa, ¿no? Cómo estar utilizando esto. Entonces yo frené y dije, bueno, ya se va a dar el momento para que yo pueda encontrar quien me ayude o hacer la consulta apropiada. Bueno, eso, y el último punto, tiene que ver con la hipotética posibilidad de que practicando casina uno pueda lograr la concentración de acceso y una vez lograda la concentración de acceso, uno pueda cambiar a otro objeto ya teniendo dominio sobre la concentración de acceso. Ahora, la pregunta es, ¿esta concentración de acceso es diferenciada por el individuo cuando accede a ella de tal manera que pueda traspolarla o pueda emigrar con esa concentración de acceso a otro objeto, o tiene una relación de dependencia con el objeto que hemos utilizado para llegar a ella? Y con Bueno, esto voy a contestar esta última pregunta primero. Eh, en principio, lo que tú dices sería teóricamente factible. Y no solamente con casina. Por ejemplo, uno podría lograr concentración de acceso con la respiración y de ahí cambiar a otra modalidad, ya sea de meditación o inclusive reflexión o análisis.
por ejemplo, de las 3 características, por ejemplo. Entonces, técnicamente sí, es factible, es posible. Sin embargo, yo diría que es que también depende de cuál es el objetivo del meditador. Si el meditador quiere lograr jhana o solamente quiere suprimir los impedimentos al grado que le permita hacer una reflexión continua y profunda. Porque esos dos son objetivos comunes que todo meditador debe practicar. Entonces, un tanto es que sí, eh, yo creo que la respuesta es depende de cómo se sienta uno en ese momento, ¿no? Es decir, si la persona realmente logra el acceso con algún método de los que recomienda el Buda, entonces uno tiene en ese momento uno de hecho hace la decisión, ya sea de perseverar para lograr jhana o hacer el cambio. Y entonces simplemente dirigir la mente eh, eh, hacia una actividad diferente. Ambas son válidas y yo creo que depende mucho del momento, de cómo está la mente en ese momento. Y eso es bueno porque eh, como meditador, un meditador es un explorador y un explorador no debe ser rígido, ¿no? O sea, la rigidez es un factor mental malsano. Entonces, si uno es flexible, qué bueno, es buenísimo, ¿no? Entonces, si uno tiene esa flexibilidad de hacer el esfuerzo, etcétera, etcétera, persistir, y entonces uno tiene el acceso, quiere decir que por el momento los impedimentos han quedado suprimidos, la mente queda, eh, vamos a decir, entre comillas, relativamente limpia, y es posible utilizarla para algún fin determinado, ¿no? Entonces, eso está bien. Entonces, la respuesta es, puede ser una cosa o la otra. O irse por la vía de la concentración y continuar, o irse por la vía de la reflexión o de tomar algún otro objeto de meditación. Ahora, las otras preguntas. La cuestión del temor es una cuestión, creo que de, en la práctica de samatha, de serenidad, es un punto al que yo creo, por la experiencia también, por haber discutido esto con muchísima gente, casi todos los meditadores llegan a ese punto de temor. Y es el punto de precisamente, generalmente coincide es el preámbulo a la concentración de acceso, curiosamente. En mi experiencia, hace muchos años, así fue, ¿no? O sea, llegó un momento en que la pared con la que me topaba era ese impedimento particular. Como ustedes saben muy bien, la raíz del temor es la aversión, es el impedimento de la aversión. Entonces, cuando uno, claro, en los intentos iniciales siempre hay un reculamiento, ¿no? Uno se retrae y ahí se termina la meditación prácticamente, no puede uno ir más allá. Y eso sucede muchas veces y es natural, ¿sí? Dime, Edgardo. Sí, lo que te quería consultar era, por ejemplo, con la respiración no me pasa. Yo creo que tengo un prejuicio con la casina por la lectura que he tenido, ¿no? Dice, por ejemplo, que puede desarrollar brotes psicóticos en algunas personas, y entonces yo creo que eso fue lo que en determinado momento me frenó, ¿no? A ver, yo escribí eso, tal vez debería yo hacer una adenda a ese escrito. Y eso de los brotes psicóticos es una realidad que no necesariamente está relacionada exclusivamente con la casina. La misma meditación en la respiración en la persona no idónea va a dar lugar a problemas psicológicos. Yo lo vi a lo largo de los años como instructor de meditación precisamente. Es parte del
la cruz que tiene que cargar el instructor de meditación. Que muchas veces ve a tanta gente que se va a dar el caso de que alguien se va a descomponer. Y entonces es todo un circo, todo un problema, pero es parte de la realidad. Ahora, básicamente, digamos que la advertencia está dirigida a personas que tienen historial de brotes psicóticos o que están bajo el efecto de medicación, de medicamentos fuertes, digamos, psicoactivos, ¿no? O un caso muy común es de personas que aparentemente son normales en la vida diaria, pero recurren mucho a drogas de esparcimiento, ¿no? Cocaína, marihuana y qué sé yo. Y entonces ese tipo de persona está simplemente poniéndose al borde del abismo cuando practica y las casinas, también como parte de mi observación, por ser una cuestión visual nuevamente, está más cerca, vamos a decirlo así, está más cerca de la alucinación que la práctica de la respiración, que es más íntima, por decirlo así. Entonces también es una observación ahí, no puedo decir estadística, pero en mi experiencia, los casos que se dieron, los más, fueron con gente que practicaba casina, pero nuevamente era gente que era drogadicta o era gente que ya tenía problemas de brotes psicóticos previamente, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, en la organización de los retiros, eh, yo siempre he insistido que para que una persona ingrese a un retiro de meditación, los organizadores tienen que tener un reporte, una declaración de cada meditador al respecto de que si han usado o usan drogas de esparcimiento, si han tenido brotes psicóticos, si han sido tratados por enfermedades mentales, cuáles, qué meditación, qué medicamentos toman, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante y no nada más para las casinas, para cualquier meditación. Entonces, ese es un punto. Ahora, yo te garantizo que tú no eres propenso a esas cosas. Entonces, el miedo que surge es un miedo natural, es un miedo sano, es sano y es natural, y es una cuestión que simplemente vas a tener que llegar a esa barrera y romper la barrera. Ahora, la ruptura de la barrera eh, es muy personal, muy personal. Uno tiene que ser el lugar adecuado y el momento adecuado. No es algo que uno pueda forzar tampoco, ¿sí? Pero sí, definitivamente, yo lo puedo describir como, es como saltar al abismo en la oscuridad. Digamos que tiene que haber suficiente fe y suficiente convicción, como en mi caso, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente la ocasión. Yo dije, bueno, si me vuelvo loco, que era mi principal temor, pues que me vuelva yo loco, no me importa. O sea, mi percepción de Dukkha era tal que dije, no me importa, estoy dispuesto a perder la chaveta, ¿sí? A tal grado, o sea, eso y efectivamente es el tipo de valor que se requiere de un verdadero meditador, de un meditador. Porque después de todo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? No estamos nada más tratando de desarrollar una técnica. Lo que queremos es deshacernos del sufrimiento y queremos utilizar los medios disponibles que nos da el Buda para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Buda y entonces procedemos, ¿no? Entonces, se necesita ese tipo de, como decimos en México, de garra, ¿eh? A ese grado tiene que ser la aspiración, chanda,
en Pali. La aspiración del meditador tiene que ser tan fuerte de querer. Ya había hablado contigo yo, Edgardo, acerca de esto del logro, ¿no? Ahorita lo estoy poniendo en términos de logro, ¿no? La aspiración de querer lograr, ¿eh? Pero lo podemos ver, como lo discutimos anteriormente, en forma inversa, ¿no? Es, es la aspiración de soltar, de dejar ir, inclusive, eh, inclusive la vida misma, con el propósito de lograr nirvana, ¿no? Entonces, Es que esto el- es. pienso que el cambio de linaje es precisamente esas dos cosas, ¿no? Es un salto, la entrada en la corriente es un salto a otro linaje y la pérdida del anterior. O sea, uno Es una pierde. pérdida, es una pérdida, es una pérdida. Claro, claro, se pierde, hay una parte del mundo que se pierde, eh, es como, es como si parte de tu corazón se desvaneciera, por decirlo así, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Pero todo está también, recuerda que también está motivado por esa eh, desilusión o desencanto, es la palabra, nívida, ¿sí? Es un desencanto tan profundo eh, que entonces uno puede soltarlo. Es equivalente, por decirlo así, regreso a lo que dije anteriormente, es un desencanto tan profundo que estoy dispuesto a volverme loco por ello, ¿sí? Pero no se vuelve uno loco, no pasa nada. Hay que ser Sí. riesgo, ¿no? Es una cosa, es que realmente si uno lo ve como realmente es, este camino, la vía de liberación, es, es, um, es dolorosa porque uno que está embebido en el mundo está al mismo tiempo tratando de dejar atrás el mundo. Y eso duele, eso duele. Entonces, ahora, la forma de hacer las cosas es tal que sea una pena, una desilusión, un dolor que sea suficientemente cómodo para cada persona. Y cada persona tiene un umbral diferente. Es decir, no podemos medir con la misma yarda, no podemos medir a todas las personas. Entonces, algunos van rápido, otros van a ritmo medio y otros van lento necesariamente. Y no hay ningún problema, ningún problema. A ver, Miguel, perdón, sí, que finalmente, para contestar tu primera pregunta, lo de temperamento, eso es muy relativo. Los textos hablan de eso y puede uno tener una guía más o menos general, pero es bastante, ¿cómo se dice? No es una guía precisa. De hecho, hay ejemplos, inclusive en el canon, por ejemplo, había un alumno del Venerable Sariputta que tomó el tema de la respiración porque se lo dio el Venerable Sariputta y no tuvo ningún éxito. Fue a ver al Buda porque ya quería dejar de ser monje y le dijo, no. Vio sus vidas pasadas, vio que esa persona en el pasado, muchas veces en el pasado había sido un orfebre y tenía una fascinación con el oro, ¿sí? Y entonces le dijo el Buda, eh, medita y había una flor ahí junto, las ofrendas que le habían hecho al Buda, una flor amarilla, le dio la flor y le dijo, vete al bosque y concéntrate en esta flor. Y entonces se fue al bosque y entonces empezó a tener un cierto éxito. Pasó un tiempo, ese monje en una ocasión estaba, o sea, poco tiempo después estaba en el bosque meditando solo y había entrado en cierto grado de concentración y en ese momento había unos niños que estaban ahí jugando en el bosque, lo vieron muy quieto, muy sereno, y sintieron mucha reverencia, y se les ocurrió a esos niños colectar flores del bosque, e hicieron un ramillete, ¿sí? Un gran ramillete, y lo pusieron, hicieron la ofrenda frente de él. Cuando ese monje salió de su meditación, en ese momento vio ese ramillete de flores amarillas y tomó concentración en él y logra la vía y el fruto, logra la liberación.
se vuelve un arahant. Entonces, no era su temperamento lo que había calculado el venerable Sariputta, no era lo adecuado. Solamente el Buda es el único que puede realmente discernir los temperamentos y cuál es el objeto de meditación más adecuado para cada persona. Desgraciadamente, ya no tenemos al Buda, llegamos tarde, por nuestra falta de mérito, llegamos tarde, pero eso no importa, porque podemos hacer algo. Y ese algo muchas veces quiere decir experimentar con diferentes métodos de meditación y tratar de escoger lo más adecuado. Miguel. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Tal vez sería interesante una aclaración, porque vos lo has mencionado en tu charla inicial, que este objeto de las casinas como objeto de meditación es un objeto de meditación de samatha, no de vipassana. Vipassana no se podría meditar con casina. Claro. Y el segundo punto es que hay ciertas casinas que permiten llegar a las llanas inmateriales. O sea, si uno elige el camino de samatha, en general con cualquier casina se puede llegar a las llanas materiales, pero a las llanas inmateriales son solamente algunas casinas. Y la última pregunta sería, ¿se podría poner una casina en una pantalla de una PC, por ejemplo, que es portátil y se puede llevar a cualquier lugar? Porque la portabilidad vos mencionaste que era uno de los inconvenientes de las casinas. Sí. Ahora, por ejemplo, yo así resuelvo mi problema de portabilidad. Esta es la casina de la Tierra. Pueden ver los gránulos, se pueden ver, aunque están bastante uniformemente distribuidos y es pequeña, relativamente delgada. Entonces, de esa forma salgo del problema de la portabilidad. No hay mucho problema, ¿no? Ahora, desde luego, todo es una cuestión de proporción, ¿no? Lo que el texto dice, debe hacer uno un círculo de 9 pulgadas de diámetro. Bueno, sí, eso cuando lo tiene uno, digamos, a distancia, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no puedo tener una casina más pequeña y simplemente me acerco un poco más. Y esos tamaños relativos se compensan simplemente con la cercanía o la lejanía con respecto al objeto, ¿no? Entonces, ya hoy en día existen tantas formas de hacer una casina muy precisa, muy bien delimitada, ¿no? Con los colores adecuados, etcétera. Entonces, eso es posible. Ahora, tu pregunta, que es muy interesante, generalmente el proceso de pasar de la llana material al logro inmaterial, propiamente a la esfera del espacio ilimitado, consiste, cuando uno practica casina, hay una cierta ventaja al hacer eso. La ventaja es que como la casina está muy bien definida, también el signo de contraparte está muy bien definido. Y cuando uno tiene ese signo de contraparte, el pasar al logro inmaterial consiste en dejar, soltar el signo. Es decir, y queda uno con la percepción de lo que no está, de lo que desapareció. Y ese espacio, digamos, por llamarle así, ese espacio es el espacio que uno toma para continuar con la concentración. Más, posteriormente uno expande ese. Primero es un espacio limitado y uno se entrena también a hacerlo ilimitado, que ese es otro aspecto de la casina que puede ser muy difícil para un meditador, porque es una especie como de habilidad, eh, no le voy a decir inherente, porque no hay nada inherente en estas habilidades. Digo, si uno lo puede hacer es porque uno lo ha hecho en vidas pasadas, ¿no? Si uno no lo ha practicado en vidas pasadas, pues entonces va a ser prácticamente imposible, ¿no? Me refiero a esa habilidad de expander y contraer el signo de contraparte, ¿no? Entonces, igual, si uno está fijo en el logro inmaterial del espacio
ilimitado, uno parte del espacio limitado y uno hace una expansión, ¿no? Y lo mismo con la casina. En la casina de la Tierra, igual. Inicia uno con un signo limitado y uno lo expande hasta hacerlo ilimitado, ¿no? En el caso de la casina de color, el meditador llega al punto en que cuando ya ha logrado el signo de contraparte, eh, puede, puede dirigir su atención de manera que todo quede impregnado con el color. Digamos, si estás practicando con la casina amarilla, de repente ves todo, todo se ve amarillo, por ejemplo. Y hay otra serie de fenómenos que suceden que son un tanto curiosos, ¿no? Por ejemplo, si uno ya tiene muchos meses o años de estar practicando con la casina, eh, hay tanta intimidad con el objeto, uno, vamos a decirlo así, se ha obsesionado tanto con el objeto que a veces suceden cosas como esta. Está uno en un lugar iluminado, digamos en un cuarto, y uno apaga el switch de la luz, y en el momento en que apaga el switch de la luz, surge el signo de contraparte. Clarísimo, ¿no? Sin que uno lo llame, sino en forma espontánea. Pero esa espontaneidad viene precisamente de haber practicado tanto, ¿no? Y es interesante, hay cosas, eh, y también esa es otra razón por la cual, como suceden una serie de fenómenos un tanto curiosos, una persona que no esté estable mentalmente, todo eso es una invitación para un brote psicótico, ¿no? Porque estas cosas suceden, son reales, pero la persona que tiene la mente bien puesta no es ningún, no es ningún problema, porque simplemente entiende que son los efectos de la misma práctica, ¿no? Sí, eso es. ¿Quién sigue? ¿Quién seguía? ¿Edgardo? Ismael, Ismael. A ver, Sí, Ismael. no sé si había alguna pregunta en el chat. Bueno, no sé si está relacionado directamente con las casinas. Mucho de lo que usted menciona, primero un comentario al margen. Mucho de lo que usted menciona parece mucho a un fenómeno que se llama fosfeno, que tiene que ver con esto, que si uno mira la luz y cierra los ojos, queda la imagen Así justamente es. A eso negativo. a eso me refiero, sí. Ujú. ¿Cómo dices que se llama? ¿Fosgeno? Fosfeno. Ah, ok. Hay otros fosfenos que tienen que ver si uno se aprieta los ojos, etc. Pero Sí, bueno, sí, sí, eso sí. es un comentario al margen. Ujú. Pero yo tengo una pregunta que no sé si tiene que ver con las casinas, pero me han pasado en varias situaciones de estar meditando, a veces yo en general eh, estoy tratando de hacer meditación en la respiración, pero Sí, varias veces ha pasado que eh, o con los ojos cerrados, con los ojos cerrados a veces aparece una especie de fosfeno, a veces ha sí, aparecido una vez, y otras sí, veces, sea porque estaba cansado o porque estaba contemplando un paisaje en la noche, u otra vez viendo una estatua de Buda, esas imágenes como cambian de aspecto. La primera vez que pasó, eh, se me cortó esa situación porque, bueno, si uno ve que una piedra se está abriendo, bueno, me asusté. No sé si decir que me asusté, pero sí me sorprendió y salí del estado que estaba para mirar con los ojos, no sé, ya, físicos. ya. Y así. Pero la pregunta es, eh, por supuesto, la siguiente vez traté de, no, como me di cuenta de eso, no me asusté, etcétera. Pero lo que no me queda claro es qué trabajar en ese momento. O sea, sigo con lo que estaba haciendo, porque por ahí estaba prestando atención a la respiración, pero estaba cansado y estaba mirando la imagen del Buda y la imagen cambió de color o cosas por el estilo. Sí, ¿Qué se sí. hace en eso? Ese Me es, llamó la atención porque yo lo que dije, bueno, qué sé yo, si el Buda se levanta y da la mano,
infierno y termino en el loquero o lo que sea, acá me quedo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, tú acabas de sacar un punto que es muy importante. Qué bueno que mencionas esto, porque creo que es importantísimo que se entienda, ¿no? Y es en relación al famoso signo de contraparte. El signo de contraparte no es solamente privativo de la casina. El signo de contraparte también surge con la meditación en la respiración. Ahora, hay ciertas cosas, dos cosas fundamentales que tiene uno que entender. Ese signo de contraparte, cuando la concentración es muy intensa y llega al punto de acceso, primero, es diferente, casi es diferente para cada persona. Pero cada persona lo percibe en forma diferente. Entonces, por ejemplo, tú lo acabas de describir como, como una cuestión visual, ¿no? Y que aparece una forma y cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Para otra persona, el signo de contraparte no es un signo visual, se siente como una impresión táctil. A final de cuentas, ese signo de contraparte siempre es mental, no es un fenómeno físico. Algunos maestros inclusive puntualizan que es un concepto. Aunque sea una cosa visual, se considera un concepto, es decir, un efecto mental que no tiene una realidad última, pero que ahí está, ¿sí? Existe. Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante entender, que para cada persona puede ser diferente, lo que inclusive con la misma casina del mismo color, dos personas van a experimentar el signo de contraparte, pueden experimentarlo en forma diferente y describirlo en forma diferente. Eso me lleva al segundo punto, que es fundamental, y esto es lo que nos da la práctica. La práctica es la que nos dice, la que nos confirma finalmente si es o no lo que estamos experimentando un signo de contraparte. ¿Cuál es la pauta que hay que ver? La pauta es la siguiente. Con la práctica persistente, digamos, y preferentemente, digamos, en un retiro, cuando hay un periodo de tiempo en el que podemos hacer un esfuerzo continuo por días. Al hacer este esfuerzo continuo por días, empiezan a surgir estos fenómenos. Si este fenómeno es realmente un signo de contraparte, tiene la característica de que siempre se repite de la misma forma. Eso es lo que distingue el signo de contraparte, porque si una vez percibimos una luz morada y al otro día percibimos una luz que es morada pero se mueve mucho, o no, ya no es morada sino verde, entonces no hay una consistencia. La habilidad, precisamente este es un punto de la habilidad del meditador, es discernir el aspecto constante del signo, de lo que llamamos signo de contraparte. ¿Sí? El signo de contraparte es un subproducto de la persistente atención al objeto de meditación. ¿Sí? Surge a raíz de esa observación. ¿Sí? No es en este caso la imagen retinal, no. Claro, la imagen retinal es algo que surge por la visión constante, pero ese no es el signo de contraparte, en el caso de la casina. Y en el caso de la respiración, nuevamente, iniciamos con el objeto de trabajo, que es un objeto táctil. Es la sensación táctil de contacto del aire con el tejido sensitivo del cuerpo, ¿no? Ese es el objeto inicial, pero de él se deriva a la larga un objeto mental, ¿sí? Que tiene una característica única para cada meditador. La habilidad del meditador consiste precisamente en identificar el aspecto regular y constante de esa percepción. Eso es el signo de contraparte. Lo demás es ruido,
vamos a llamarle ruido mental, basura mental. No, no, no. Tiene uno que discernir lo que es constante cuando uno ha entrado en un estado alto de concentración. Entonces se requiere de perspicacia, de mucha observación y sobre todo de práctica, porque es la única forma en la que vamos a poder hacer esta determinación, ¿sí? Si solamente medito aquí y ahí interrumpidamente, no. Preferentemente cuando hay un tren de práctica continuo, es cuando uno puede familiarizarse más con la propia mente, ¿no? Estamos hablando de cosas que son sutiles, repito, las palabras eh, son insuficientes. Pero bueno, lo único que puedo decir es esto, ¿no? La característica es que es algo que aparece en forma regular y constante. Entonces tiene uno la seguridad de que sí, ese es el signo de contraparte. Pero hay otros factores con los que corrobora uno. Por ejemplo, cuando surge el signo de contraparte, quedan suprimidos los impedimentos. No hay deseo sensorial, no hay aversión, no hay letargo y torpeza mental, no hay agitación y preocupación y no hay duda. Entonces, ahí es también cuando uno sabe si el signo de contraparte ha surgido. ¿Por qué? Porque en el momento en que surge, los impedimentos quedan suprimidos. Entonces, pero ahora bien, muchas veces ver los impedimentos o saber que tiene un impedimento no es una cosa sencilla, no es, si fuera sencillo, todo el mundo se iluminaría rápidamente. Es difícil y requiere de, y por eso también, mientras más calma, mientras más serenidad, hay más posibilidad de discernir. Esa es la gran virtud de Samatha, ¿sí? Que nos permite la base para el discernimiento. Cuando tenemos esa base, ahora sí, con esa base, cuando los impedimentos están ausentes, ahora sí, ese mismo discernimiento es el que nos dice, ok, ahora es cuando debes ocuparte inmediatamente de ver la realidad tal como es. Y entonces cuando uno se aboca a eso, ya está uno cerca de donde debe uno, de donde debe uno estar, ¿no? A ver, Soledad. Ah, puedo, para quedarme claro, yo no pensaba que haya sido ningún logro. Lo que sí es para mi práctica personal, pues decía, disculpe si no es, o sea, en mi práctica, por ejemplo, yo estoy prestando atención a la respiración, si me siento un poco cansado, por ahí elevo la vista, esto pasó ahí en Zipatana, entonces miraba la estatua del Buda. Sí. Yo me quedé mirando, entonces, si yo tengo en claro que, bueno, no sé si me va a pasar porque estaría mal que me robe la estatua del Buda para traerme la casa a meditar, pero si hago esto, me vuelve a pasar, puedo tranquilamente, bueno, ya me desperté, cierro los ojos y sigo prestando atención a la respiración o sigo observando este cambio. Pero mi pregunta pasaba más por ahí, Mm, aunque no sea un casino. No sea una práctica con casina específicamente, ¿cierto? sí, sí, te entiendo. Bueno, nuevamente, también es de cualquiera de las dos formas que lo hagas, va a ser de provecho. Entonces, si la mente se siente más inclinada a una cosa, adelante. Aunque hay que también, aquí hay otro detalle en cuanto al entrenamiento mental, ¿no? Y es importante. Generalmente cuando uno hace una meditación, uno predetermina lo que va a hacer, ¿sí? Es decir, es una aditana, es una determinación. Es decir, uno dice, me voy a sentar 45 minutos y no voy a mover un pelo, ¿no? Y voy a hacer anapanasati. Entonces, uno decide hacer eso, uno debe completar eso. En general, en general, uno debe seguir ese tipo uno debe disciplinarse, sobre todo en la meditación. Es muy importante no dejar que la mente haga lo que quiera, por decirlo así, ¿no? Entonces, si tú
habías previamente determinado que ibas a concentrarte en la respiración, entonces debes hacer el esfuerzo por mantenerte ahí. Ahora, desde luego, si las circunstancias son tales que tú estás cambiando a esta otra modalidad, y bueno, y simplemente en ese momento decides cambiar tu determinación, bueno, está bien, no es ningún problema, ¿sí? Estoy nada más diciendo una generalidad, lo que en general debe uno hacer como parte de la disciplina, ¿no? Uno determina algo, uno lo hace, o intenta por lo menos, ¿no? Bien. Soledad. Miguel, muy cortita porque ya es la hora. No, yo en realidad ya hace varios años que medito, pero como que hace un tiempo, como que yo no sé si es conformismo, realismo, que yo me doy cuenta que si yo no puedo mantener la atención durante el día, no puedo pretender que en 45 minutos ya me enfoque, ya tenga la concentración de acceso, ya tenga todo. Entonces, porque a mí, por ejemplo, me enojo mucho conmigo mismo cuando, por ejemplo, no me acuerdo dónde puse la llave. Y digo, ¿esta es la atención plena que tenés? O sea, entonces, mi pregunta va por ahí. Si yo no practico en la vida diaria, que en definitiva es lo que tengo, esta vida, ¿no? Porque es muy pocos los momentos que tengo para aislarme, ni ahí Sí, decir para enfocarme en una sí, casina, sin ruido, sí, con todas las condiciones que se requieren, ¿no? sí, sí, Entonces, cuando me siento yo a la meditación, hago la determinación, me voy a quedar acá, voy a sentar, por supuesto que me doy cuenta que la mente va y viene en la respiración y allá te vas y allá volviste, pero estoy ¿cómo te voy a explicar? Relajada. Entonces yo sí. no sé si eso es bueno porque no estoy aplicando demasiado esfuerzo o en realidad soy realista y digo, bueno, hay que, durante todo el día lo único que hago es cambiarle la postura, porque la atención tendría que ser la misma que cuando me siento, ¿no? No Sí, sé, sí. Yo creo que en general los meditadores, eh, por lo menos es la forma en la que yo lo considero, son modos de enfocar la mente, ¿no? Definitivamente uno no pierde de vista en la vida diaria la necesidad de recolectarse, la necesidad de regresar con los pies a la tierra, por decirlo así, para no estar proliferando, ¿no? Y para hacerlo hay muchas formas de hacerla, ¿no? Como decía Thich Nhat Hanh, decía, cuando laves los platos, lava los platos, ¿no? Entonces, eso es profundo, ¿no? Y lo mismo a cualquier actividad, ¿no? Uno aplica el mismo principio, ¿no? ¿Sí? Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy platicando, interaccionando con alguien, eso es lo que estoy haciendo. Y lo tiene uno presente, ¿no? Entonces es una modalidad muy abierta, muy libre, pero que de alguna forma nos trae de la dispersión a un cierto grado de unificación, un cierto grado. ¿Mm? Ahora, cuando uno se sienta en el cojín, como dices tú, en general no es de esperarse que uno pueda lograr la concentración de acceso a la primera llana, porque todo el día ha estado uno que se le perdieron las llaves, que tuve el problema este con el vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, habiendo dicho eso, creo que también el éxito de la meditación, digamos, sedente, depende mucho del entrenamiento sistemático que ha llevado a cabo uno, ¿no? Eh, hay formas, digamos, que son preliminares, que van a conducir al meditador a donde quiere ir, ¿sí? Como un pintor. Un pintor va a hacer una pintura, ¿sí? Eh, un pintor sin experiencia, desordenado, sin disciplina, toma el lienzo, saca las pinturas y empieza a pintar. Un pintor experimentado, primero monta el caballete en el lugar adecuado, ve que la iluminación sea la adecuada, pone
el bastidor en el caballete, con la inclinación correcta, escoge la paleta, las pinturas que va a escoger, las escoge cuidadosamente, las ordena, ¿sí? Y hace la paleta, ¿no? Y entonces procede a hacer la pintura. Es decir, hubo un sistema antes de empezar realmente a pintar. Lo mismo sucede con la meditación. No es una cosa nada más de que yo me siento así y veo la respiración. No, no, no. Está el aspecto de determinación, por ejemplo, es muy importante. El aspecto, muchas veces, hay muchas formas de hacer esto, pero, por ejemplo, previo a la respiración, yo encuentro muy útil una reflexión. Cualquier reflexión relacionada con el Dhamma, cualquier cosa que me induzca a reflexionar. ¿Por qué? Porque la reflexión está muy cerca a la investigación de estados. Y la investigación de estados es el segundo factor de la iluminación que viene justo después de la atención plena. Entonces, va muy cerca. Entonces, cuando uno empieza con una reflexión, y además uno empieza es libre la reflexión. Entonces, no, la mente no la tiene uno que restringir forzosamente, sino que le da uno espacio. La reflexión lo permite. Y una vez que ha hecho uno unos minutos de reflexión, entonces ahora sí puede uno suavemente pasar al objeto de meditación. Y eso facilita la práctica, ¿sí? De hecho, la misma reflexión puede conducir a la concentración. O conduce a la concentración o conduce al conocimiento introspectivo, al análisis introspectivo, ¿no? Entonces, son formas de hacerlo, ¿no? En fin, la cuestión es sistemática, de disciplina, de formar hábitos sanos. Mucho de la meditación es la formación de hábitos sanos. ¿Sí? Meditar siempre, digamos, intentarlo hacer siempre a la misma hora. No, por ejemplo, como algunos meditadores que así medito, ahorita tengo un tiempo, medito. No, es mejor, aunque sea un poco más difícil, digamos, levantarse 15 minutos más temprano, pero siempre hacerlo, ¿no? Porque tengo el día muy lleno, no puedo, no tengo tiempo. Bueno, 15 minutos. Sacrifica 15 minutos de sueño, levántate más temprano y ahora, esos 15 minutos son sagrados, son para la meditación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tiene uno que hacer, ¿no? Sí. Bueno, Nadia. Muy bien, gracias. Sí, la última pregunta, Nadia. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias por compartir. Pues mi pregunta es relacionada a la que acaba de hacer Soledad. Ah, igual, eh, yo soy mamá y tenemos pues compromisos domésticos, ¿no? Que tenemos que cumplir en el cotidiano. Y mi pregunta es, si es posible hacer la práctica samatha teniendo una, una vida, pues, dinámica en donde hay, pues, compromisos domésticos y pues necesario como estar en un retiro, si es necesario tener la guía de algún maestro o se puede hacerlo a raíz del estudio y de la alimentación, pues con la lectura y del estudio del Dhamma. Sí, sí. Vamos a ver, así, en forma muy, muy somera. Los 5 factores que son conducentes al objetivo son mantener un código moral, mantener el código de los preceptos, después estudia las escrituras, después discute las enseñanzas con alguien, discútelas, y después practica samatha y vipassana. Esas 5 cosas son las conducentes al logro. Ahora, repito, para una persona activa, ¿sí? Que tiene el día lleno, hay forma de practicar. Ciertamente, lo acabo de decir, por ejemplo, si está todo el día lleno, de antemano sabemos que tenemos la semana llena, bueno, nos levantamos 15 minutos más temprano y ahí hacemos nuestra práctica, ¿no? Entonces, y eso en general es lo que yo llamo
es una práctica de lo que yo llamo de mantenimiento. No, en esos 15 minutos es poco razonable esperar que va a haber un gran logro, ¿no? O que se va a llegar a una etapa, digamos, superior de logro meditativo, ¿no? No es de esperarse, no sería lo normal. Sin embargo, cuando la práctica se hace de esa forma, en forma regular, hay un mantenimiento, se mantiene, por lo menos no hay decaimiento, sino hay sustentación y no hay deterioro o decaimiento. El deterioro o el decaimiento es cuando uno deja de practicar. Entonces sí es de esperarse que va a haber, y así sucede, y la gente llega hasta el punto en que se olvida de todo, ¿no? Y queda totalmente involucrada con el mundo, ¿no? Ya no hay punto de referencia. Entonces, la práctica para una persona normal, activa, es de mantenimiento y esa persona de alguna forma tiene que formular la intención, la aspiración de arreglar su vida para que en ciertos momentos pueda disponer de tiempo mayor para la práctica. Por ejemplo, retiros, hacer un retiro, ¿sí? Hacer la determinación de un fin de semana, ¿no? Un fin de semana me voy a abocar exclusivamente al estudio y meditación, y uno lo hace, ¿no? O cuando hay la oportunidad, entonces uno arregla sus cosas y deja todo y se va al retiro. Y esos son los momentos en donde hay progreso. Ahí es donde hay la oportunidad de subir un escaloncito más. Entonces, y eso ya no es retrogresión ni es mantenimiento, eso ya se llama progreso. Y así es como va uno avanzando, ¿no? Para un laico, estoy hablando del estilo de un laico, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Muchísimas ¿De gracias, acuerdo? doctor. Muy amable. Sí, estoy de Bueno, acuerdo. yo siento que hay muchas preguntas todavía, hay mucho que decir, hay mucho que discutir en este tema. Entonces, dejémoslo para la siguiente sesión. Continuamos con las preguntas y la discusión. El aspecto de meditación es tan fundamental, que sí vale la pena indagar lo más que se pueda, ¿no? Toda clase de detalles, las preguntas que han hecho, lo que menciona Ismael, todo eso es de mucha utilidad, y la gente puede aprovechar mucho de la experiencia de otros o de los comentarios de otros. Entonces, sugiero que en la siguiente sesión continuemos con las preguntas acerca de este tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Que, gracias. que Buenas estén noches. bien, contentos y en paz. Igualmente, buen descanso. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Ahí está. Hola.